Después de que mi hermano huyó con mi esposa y se apoderó de mi empresa, perdí mi casa, mis hijos, mi reputación. Vas a morir pobre y olvidado. Él me envió ese mensaje. Al mudarme a un depósito abandonado, encontré una caja cerrada con mi nombre grabado en el metal. Dentro había $29,000 en efectivo y una nota de mi padre muerto. Esto es solo para el viaje. La verdadera fortuna está esperando en estas coordenadas. Cuando llegué al lugar, lo que vi me hizo entender todo. La traición no había comenzado con mi hermano. Había comenzado 30 años atrás, el día que conocí a mi esposa. Me llamo Joaquín. Tengo 63 años. Y esta es la historia de cómo perdí todo lo que amaba, para descubrir una verdad que llevaba décadas enterrada. Hace 6 meses, yo todavía era alguien. Dueño de Constructora Morales, una empresa valuada en $8 millones. 35 años construyendo edificios, puentes, centros comerciales. Mi nombre estaba en placas de bronce en media ciudad. Tenía una casa con jardín, 2 autos en el garaje, y una familia que creía perfecta. Marisol, mi esposa. Adriana e Ildefonso, mis hijos. Y Marco, mi hermano menor, mi socio, el hombre que yo había ayudado a levantar desde que éramos niños. Confiaba en él más que en mí mismo. Esa fue mi perdición. Todo comenzó a derrumbarse una noche de octubre. Yo había vuelto temprano de una reunión cancelada. La casa estaba en silencio. Las luces del segundo piso encendidas. Subí las escaleras lentamente, pensando en sorprender a Marisol con flores que había comprado en el camino. Pero cuando llegué al pasillo, escuché voces, risas, gemidos. Abrí la puerta de mi habitación. Y ahí estaban. Mi esposa, mi hermano, en mi cama. No grité, no me moví. Solo me quedé ahí, congelado, mientras ellos se daban vuelta y me miraban sin una pizca de vergüenza. Marisol se cubrió con la sábana, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento. Mostraban alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir. Joaquín, dijo Marco, poniéndose los pantalones con calma. Ya era hora de que lo supieras. Esa noche descubrí que llevaban 5 años juntos. 5 años de mentiras, de viajes de negocios falsos, de mensajes borrados, de miradas cómplices en las cenas familiares. Y lo peor no fue la traición. Fue lo que vino después. 2 días más tarde, recibí una carta de los abogados. Marisol pedía el divorcio y la custodia total de los niños, alegando que yo era violento e inestable. Mentiras. Pero tenía testigos. Todos comprados por Marco. Una semana después, llegó la siguiente bomba. Marco presentó documentos ante la junta directiva de la empresa. Papeles que yo supuestamente había firmado años atrás, cediendo el 51% de las acciones a su nombre. Documentos falsos. Pero con mi firma perfectamente falsificada. En 20 días, perdí la empresa. En 30 días, perdí la casa. En 40 días, mis hijos dejaron de hablarme. Marisol los convenció de que yo era un monstruo. Adriana lloraba cuando me veía. Ildefonso me gritó que nunca quería volver a verme. Y Marco, mi hermano, el hombre que cargué en mis hombros cuando éramos niños, me mandó ese último mensaje: vas a morir pobre y olvidado. Me mudé al único lugar que podía pagar. Un depósito industrial abandonado en las afueras de la ciudad. Paredes de metal oxidado, piso de concreto agrietado, sin ventanas. Dormía sobre un colchón que encontré en la calle. Comía una vez al día. Pan y café frío. A veces pasaba horas enteras sentado en el suelo, mirando la pared, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Una noche, llovía tan fuerte que el techo empezó a gotear. Me levanté para mover el colchón, y al empujar unas cajas viejas en la esquina, vi algo que no había notado antes. Una caja de metal enterrada bajo escombros y polvo. Tenía un candado oxidado. Y grabado en la tapa, con letras toscas, estaba mi nombre, Joaquín. Las manos me temblaron cuando la saqué. Era pesada. Muy pesada. Rompí el candado con una piedra. Adentro había fajos de billetes. $. Conté rápido, casi sin respirar. $29,000 en efectivo. Pero eso no fue lo que me dejó sin aire. Debajo del dinero había una carta. Papel amarillento, doblado con cuidado. La letra era inconfundible. La letra de mi padre. Joaquín, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Este dinero es solo para el viaje. La verdadera fortuna está esperando en estas coordenadas. Confía solo en Salvador.
Él sabe la verdad sobre tu madre, sobre Alejandro, y sobre lo que realmente me pasó. No fue un accidente, hijo. Nunca lo fue. Debajo, había un papel con coordenadas geográficas escritas a mano. Mi padre había muerto hacía 15 años. Un accidente automovilístico en la carretera. Eso fue lo que nos dijeron. Eso fue lo que siempre creí. Pero ahora, leyendo esa carta en un depósito frío y oscuro, me di cuenta de algo. Nunca vi el cuerpo. Nunca hubo funeral abierto. Y el nombre que mencionaba mi padre, Alejandro, era el nombre de mi suegro. El padre de Marisol. El hombre que me presentó a mi esposa hace 30 años, en una cena de negocios que ahora, de pronto, me parecía demasiado planeada. Demasiado perfecta. Me senté en el suelo con la carta en las manos, temblando. La traición no había comenzado con Marco. Había comenzado mucho antes. Y yo estaba a punto de descubrir cuanto antes. Pasé toda la noche despierto, leyendo y releyendo esa carta. Las palabras de mi padre flotaban en mi cabeza como fantasmas. No fue un accidente. Nunca lo fue. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y por qué mi padre había escondido una fortuna y me pedía que confiara en Salvador, un nombre que apenas recordaba de mi infancia? Salvador había sido el socio de mi padre en los años 80. Un hombre callado, serio, que siempre usaba trajes oscuros y fumaba cigarros baratos. Recuerdo que dejó de venir a casa cuando yo tenía 11 o 12 años. Mi padre nunca explicó por qué. Solo dijo que Salvador había decidido retirarse del negocio. Después de eso, nunca lo volví a ver. Pero ahora, 30 años después, mi padre me pedía que confiara en él. Que él sabía la verdad. Metí el dinero en una mochila vieja, guardé la carta en el bolsillo de mi chamarra y salí del depósito antes del amanecer. No tenía auto. No tenía celular nuevo. Había vendido todo para sobrevivir los últimos meses. Caminé hasta la terminal de autobuses con la mochila al hombro, sintiendo el peso del dinero contra mi espalda. Las coordenadas que mi padre había dejado apuntaban a un lugar en las montañas, a casi 500 kilómetros de la ciudad. Un pueblo pequeño llamado San Vicente del Monte. Nunca había estado ahí. Ni siquiera sabía que existía. Compré un boleto con 3 billetes de $100. La mujer en la taquilla me miró raro, como si pudiera oler la desesperación en mi ropa sucia. No dije nada. Solo tomé el boleto y me subí al autobús que salía en 20 minutos. El viaje duró 8 horas. 8 horas mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad se convertía en campos, los campos en colinas, las colinas en montañas. 8 horas pensando en todo lo que había perdido. En Marisol riendo con Marco en mi cama. En mis hijos mirándome con odio. En la empresa que llevaba mi apellido ahora controlada por un traidor. Pero también pensé en mi padre. En cómo murió justo cuando mi negocio estaba despegando. En cómo Alejandro, mi suegro, apareció en mi vida apenas 6 meses después del funeral, ofreciéndome un contrato millonario para construir un centro comercial. En cómo me presentó a Marisol en esa misma cena, como si fuera casualidad. Ella era tan hermosa, tan dulce, tan interesada en todo lo que yo decía. Me enamoré en 3 semanas. Nos casamos en 6 meses. Ahora me daba cuenta de que todo había sido demasiado rápido. Demasiado fácil. Demasiado perfecto. ¿Y si nada había sido real? El autobús llegó a San Vicente del Monte al atardecer. Era un pueblo fantasma. Calles de tierra, casas viejas con techos de lámina oxidada, perros flacos durmiendo en las aceras. Había una iglesia pequeña, una tienda de abarrotes y un bar con la puerta abierta de donde salía música ranchera. Bajé del autobús con la mochila y saqué el papel con las coordenadas. Necesitaba encontrar a alguien que conociera el lugar. Entré al bar. Adentro había 4 hombres bebiendo cerveza en silencio. Todos me miraron cuando entré, pero nadie dijo nada. Disculpen, dije, acercándome a la barra. Estoy buscando este lugar. Mostré el papel con las coordenadas. El cantinero, un hombre grande con bigote gris, miró el papel y luego me miró a mí con desconfianza. ¿Quién lo manda? Mi padre, respondí. Murió hace 15 años. Me dejó esto. El cantinero se quedó callado un momento. Luego asintió lentamente. Usted es el hijo de don Ernesto. No era una pregunta. Era una afirmación. Sí, dije, sorprendido. ¿Lo conoció? Todos lo conocimos. El cantinero señaló hacia la ventana. La casa que busca está a 5 kilómetros de aquí, subiendo por el camino de la montaña.
pero no va a llegar caminando antes de que oscurezca. Y no quiere estar en ese camino de noche. ¿Por qué no? Porque hay cosas ahí arriba que es mejor no ver cuando está oscuro. No supe si estaba hablando de animales, de personas, o de algo peor. Pero no pregunté, solo asentí. ¿Alguien puede llevarme? Uno de los hombres en la mesa se levantó. Era flaco, con la piel quemada por el sol y las manos llenas de callos. Yo lo llevo, pero me pagas $100. Era un robo, pero no tenía opción. Saqué un billete de la mochila y se lo di. El hombre lo guardó sin contarlo y me hizo una seña para que lo siguiera. Subimos a una camioneta vieja que hacía un ruido horrible. El camino era de terracería, lleno de piedras y baches. Subimos por la montaña en silencio. El hombre no habló en todo el trayecto. Solo manejaba, masticando tabaco y escupiendo por la ventana. Después de media hora, se detuvo frente a una reja de metal oxidado. Detrás había una casa grande, de 2 pisos, con las ventanas cerradas y el jardín lleno de maleza. Parecía abandonada. «Es aquí», dijo el hombre. Bajé de la camioneta con la mochila. «No va a esperarme». «No». Arrancó el motor. «Si necesita volver, camine hasta el pueblo. Yo no regreso aquí de noche». Y se fue, dejándome solo frente a esa casa oscura. El viento soplaba frío entre los árboles. El sol ya estaba ocultándose detrás de las montañas. Empujé la reja. Estaba abierta. Caminé por el jardín hasta la puerta principal. Toqué. Nadie respondió. Toqué otra vez. Más fuerte. Y entonces escuché pasos. Lentos. Pesados. La puerta se abrió. Frente a mí estaba un hombre de casi 80 años, con el pelo completamente blanco y los ojos grises clavados en los míos. Llevaba un suéter de lana y sostenía un bastón en la mano derecha. «Joaquín», dijo, sin sorpresa en la voz. Como si me hubiera estado esperando. «Salvador». Asintió. «Entra, hijo. Hay mucho que contarte». Entré a esa casa sin saber que lo que estaba a punto de escuchar iba a destruir cada recuerdo que tenía de mi vida. De mi familia. De mi padre. Y de la mujer que había dormido a mi lado durante 30 años. Salvador cerró la puerta detrás de mí. Y comenzó a hablar. Salvador me hizo pasar a una sala oscura, iluminada apenas por una lámpara vieja en la esquina. Las paredes estaban cubiertas de libreros llenos de papeles, carpetas amarillentas y fotografías enmarcadas. Reconocí algunas. Mi padre, joven, sonriendo junto a Salvador frente a un edificio en construcción. Mi padre con mi madre, en el día de su boda. Y una foto que me hizo detenerme en seco. Mi padre, Salvador, y un tercer hombre que reconocí inmediatamente. Alejandro. Mi suegro. «Siéntate», dijo Salvador, señalando un sillón viejo de cuero agrietado. Se sentó frente a mí, apoyando el bastón entre las piernas, y me miró con una tristeza que parecía llevar décadas acumulada. «Sé por qué estás aquí. Tu padre me dijo que si algo le pasaba, tú vendrías algún día. Solo que pensé que sería mucho antes». «Mi padre murió hace 15 años», dije, con la voz ronca. «¿Por qué nunca viniste a buscarme? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque tu padre me hizo jurar que no lo haría. Me dijo que solo podía hablarte si tú me encontrabas por tu cuenta. Si llegabas hasta aquí, significaba que ya habías perdido todo, y que estabas listo para escuchar la verdad». Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué verdad?» Salvador respiró hondo. «Tu padre no murió en un accidente, Joaquín. Lo mataron. Y el hombre que ordenó su muerte fue Alejandro Ruiz, tu suegro». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Por un momento no pude respirar. No pude pensar. Solo pude mirarlo, esperando que dijera que era mentira, que estaba equivocado, que todo era un malentendido. Pero Salvador no se retractó. Solo siguió hablando. «Tu padre, Alejandro y yo fuimos socios en los años 80. Construimos esta empresa juntos. Éramos como hermanos. Pero Alejandro era ambicioso. Demasiado ambicioso. Empezó a hacer negocios turbios. Lavado de dinero, sobornos a funcionarios, contratos con el crimen organizado. Tu padre y yo quisimos salir. Le dijimos que no queríamos estar en eso. Que nos diera nuestra parte y nos iríamos en paz». Salvador hizo una pausa, y vi cómo sus manos temblaban al apretar el bastón. Alejandro aceptó. Nos dio el dinero. $50 millones.
divididos en partes iguales. Pero una semana después, tu padre empezó a recibir amenazas. Llamadas en la madrugada. Fotos de tu madre saliendo de la casa. Fotos tuyas saliendo de la escuela. Alejandro quería el dinero de vuelta. Decía que era suyo, que lo había ganado él, y que si no se lo devolvíamos, iba a destruirnos. Me quedé callado, tratando de procesar todo. Mi padre nunca me habló de esto. Nunca me dijo que había tenido tanto dinero. Nunca mencionó a Alejandro como algo más que un conocido de negocios. Tu padre y yo escondimos el dinero, continuó Salvador. Los separamos. Él se quedó con su parte, yo con la mía. Y juramos no tocarlo hasta que Alejandro muriera. Fue tu padre quien tuvo la idea de fingir que lo habíamos perdido en malas inversiones. Le dijimos a Alejandro que ya no teníamos nada, que estábamos en quiebra. Y él les creyó. No. Salvador negó con la cabeza. Por eso mató a tu padre. O más bien, mandó a matarlo. Fue en la carretera, ¿recuerdas? Dijeron que perdió el control del auto, que se salió del camino y cayó al barranco. Pero yo sé la verdad. Vi las marcas en el pavimento. Vi cómo el auto fue empujado. Y vi cómo cerraron el caso en 2 semanas sin investigar nada. Cerré los ojos. Sentí que la sala giraba a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi vida se estaba derrumbando. Después de eso, desaparecí, dijo Salvador. Me vine para acá, a este pueblo olvidado, y esperé. Esperé a que Alejandro me buscara. Pero nunca lo hizo. Creo que pensó que yo también había muerto, o que me había ido del país. Y con el tiempo, dejó de importar. Él siguió con su vida. Construyó su imperio. Y yo me quedé aquí, cuidando el secreto de tu padre. ¿Qué secreto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Salvador se levantó lentamente, apoyándose en el bastón, y caminó hacia uno de los libreros. Movió algunos libros y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa frente a mí. Tu padre escondió su parte de la fortuna. $25 millones. En cuentas offshore, en propiedades, en inversiones. Todo está aquí. Los documentos, las claves, las escrituras. Todo a tu nombre. Él sabía que algún día vendrías. Y sabía que cuando lo hicieras, ibas a necesitarlo. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Adentro había papeles legales, contratos bancarios, títulos de propiedad, terrenos en 3 países, cuentas en Suiza, en Panamá, en las Islas Caimán. Todo sumaba exactamente $25 millones. Mi padre me había dejado una fortuna. Y nunca lo supe. ¿Por qué nunca me lo dijo?, susurré. ¿Por qué no me preparó para esto? Porque quería protegerte, respondió Salvador. Si Alejandro hubiera sabido que tú sabías algo, te habría matado también. Tu padre prefirió que vivieras en la ignorancia, pero a salvo. Hasta que llegaras aquí. Hasta que estuvieras listo. Me quedé en silencio, mirando los documentos, tratando de entender la magnitud de lo que estaba viendo. Mi padre había muerto para protegerme. Había guardado este secreto durante años. Y ahora, después de perderlo todo, yo estaba frente a la verdad. Pero algo no cuadraba. Alejandro murió hace 2 años, dije, levantando la vista hacia Salvador. Si él era la amenaza, ¿por qué Marco y Marisol me hicieron esto ahora? ¿Qué tiene que ver mi hermano con todo esto? Salvador se sentó de nuevo, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Lástima. Joaquín, dijo lentamente. Marco no es tu hermano. No de sangre. El mundo se detuvo. ¿Qué? Marco es hijo de Alejandro. Tu madre tuvo una aventura con él cuando tú tenías 5 años. Tu padre lo supo, pero decidió perdonarla. Y cuando Marco nació, decidió criarlo como su hijo para que tú nunca supieras la verdad. Pero Alejandro siempre lo supo. Y cuando Marco cumplió 18 años, Alejandro se le acercó. Le dijo quién era realmente. Le prometió que si destruía tu vida, él le daría todo. La empresa, el dinero, el poder. No podía respirar. No podía pensar. Marisol es sobrina de Alejandro, continuó Salvador, implacable. Él la entrenó desde joven. La plantó en tu vida. La cena de negocios donde la conociste no fue casualidad. Todo fue planeado. El objetivo siempre fue destruirte. Quitarte todo lo que tu padre te dejó. Y recuperar el dinero que Alejandro nunca pudo encontrar. Me levanté tambaleándome.
Salí de la sala, abrí la puerta de la casa y vomité en el jardín. Mi cuerpo temblaba. Mi mente estaba en pedazos. Mi hermano no era mi hermano. Mi esposa nunca me amó. Mi vida entera había sido una mentira. Y Alejandro, el hombre que había asesinado a mi padre, había pasado 30 años destruyendo todo lo que quedaba de él. Cuando regresé adentro, Salvador me estaba esperando con un vaso de agua. Ahora entiendes, dijo. Por eso tu padre te dejó esto. No solo el dinero, también la verdad. Para que pudieras decidir qué hacer con ella. Tomé el vaso con manos temblorosas. Y supe que mi decisión ya estaba tomada. Pasé toda la noche en esa casa, sin dormir, leyendo cada documento que Salvador me mostró. Cada papel era una puñalada. Cada revelación era un golpe que me dejaba sin aire. Vi fotografías de Alejandro con Marco cuando era adolescente, reuniones secretas en restaurantes, papeles firmados donde Alejandro le prometía acciones de empresas fantasma. Vi correos electrónicos entre Marisol y su tío, planeando cada paso de mi seducción, cada palabra que me diría, cada gesto calculado para hacerme confiar en ella. Te vas a enamorar en menos de un mes, decía uno de los correos. Eres bonita, inteligente, y él está solo después de que su última novia lo dejó. Hazlo sentir especial. Hazlo sentir que finalmente encontró a alguien que lo entiende. Leí ese correo 5 veces. Cada vez me dolía más. Todo había sido mentira. Cada beso, cada te amo, cada noche que dormimos abrazados, cada vez que me dijo que era el amor de su vida. Mentiras. Todas mentiras. Marisol era una actriz. Y yo había sido su papel más largo. 30 años interpretando a la esposa perfecta. 30 años esperando el momento de destruirme. ¿Por qué esperaron tanto? Le pregunté a Salvador cuando el sol empezaba a salir por la ventana. Si el plan era destruirme, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperaron 30 años? Salvador encendió un cigarro y lo fumó lentamente antes de responder. Porque Alejandro no sabía dónde estaba el dinero. Pasó años buscándolo. Contrató investigadores privados, hackers, abogados. Revisó cada cuenta bancaria de tu padre, cada propiedad, cada inversión. Pero tu padre fue más inteligente. Lo escondió tan bien que ni siquiera la muerte de Alejandro pudo revelarlo. Y cuando Alejandro murió hace 2 años, Marco y Marisol se desesperaron. Ya no tenían su protección. Ya no tenían su poder. Así que decidieron tomar lo único que podían, tu empresa, tu reputación, tu vida. ¿Y mis hijos?, pregunté con la voz quebrada. Ellos también saben. No. Salvador negó con la cabeza. Adriana e Ildefonso no tienen idea. Para ellos, tú eres el villano. Marisol se encargó de eso. Les mintió. Les dijo que eras violento, que la engañabas, que los ibas a abandonar. Los manipuló tan bien que ahora te odian sin siquiera saber por qué. Cerré los ojos. Mis hijos me odiaban. Mis propios hijos creían que yo era un monstruo. Y no había manera de hacerles entender la verdad sin pruebas. Sin algo concreto que demostrara que todo lo que su madre les dijo era mentira. ¿Tienes pruebas?, pregunté, mirando a Salvador. Algo que pueda usar para demostrar lo que hicieron. Salvador aplastó el cigarro en un cenicero viejo y se levantó. Caminó hacia un mueble antiguo en la esquina de la sala, abrió un cajón con llave y sacó un pendrive negro. Lo sostuvo frente a mí como si fuera un arma. Tu padre me dejó esto antes de morir. Me dijo que si algo le pasaba, guardara esto hasta que tú vinieras. Aquí está todo. Grabaciones de Alejandro confesando el plan. Correos electrónicos entre Marisol y su tío. Transferencias bancarias de cuentas fantasma. Documentos falsificados con la firma de tu padre. Contratos que prueban que Marco nunca fue dueño legítimo de nada. Todo. Tomé el pendrive con las manos temblorosas. Era tan pequeño, tan liviano. Y sin embargo, contenía el poder de destruir a todos los que me habían destruido. También hay algo más, dijo Salvador, sentándose de nuevo. Una grabación que tu padre hizo 2 días antes de morir. Es para ti. No la he escuchado. Me dijo que solo tú debías oírla. Me quedé callado, mirando el pendrive. Mi padre había sabido que iba a morir. Había sabido que Alejandro lo mataría. Y aún así, se había tomado el tiempo de grabar un mensaje para mí. Un mensaje que había esperado 15 años para ser escuchado. Hay una computadora en el cuarto de arriba, dijo Salvador. Puedes usarla. Subí las escaleras lentamente,
sintiendo el peso de cada paso. El cuarto era simple. Una cama, un escritorio, una computadora vieja pero funcional. Cerré la puerta, conecté el pendrive y abrí la carpeta. Había docenas de archivos. PDFs, audios, videos. Pero solo uno tenía mi nombre, para _Joaquín, MP4. Hice doble clic. La pantalla se llenó con la imagen de mi padre. Estaba sentado en su oficina, la misma oficina donde pasé mi infancia dibujando mientras él trabajaba. Se veía cansado, ojeroso, pero sus ojos estaban claros y firmes. Joaquín, dijo, y su voz me rompió por dentro. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que descubriste la verdad. Perdóname, hijo. Perdóname por no haberte preparado. Por no haberte dicho nada. Pero necesitaba que vivieras sin miedo. Necesitaba que fueras feliz, aunque fuera en la ignorancia. Hizo una pausa, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cometí muchos errores. Confié en el hombre equivocado. Me asocié con un demonio. Y cuando quise salir, ya era demasiado tarde. Alejandro me amenazó. Me dijo que si no le devolvía el dinero, te mataría a ti, a tu madre, a todos los que amo. Así que escondí el dinero. Le mentí. Le dije que lo había perdido. Y sé que por eso me va a matar. Pero no me arrepiento. Porque al menos tú vas a estar a salvo. La imagen tembló. Mi padre se limpió los ojos y siguió hablando. Salvador te va a dar todo lo que necesitas. El dinero, los documentos, las pruebas. Pero quiero que me escuches bien, Joaquín. No uses esto para vengarte. No dejes que el odio te consuma como me consumió a mí. Usa esto para ser libre. Usa esto para proteger a los que amas. Y si algún día tienes hijos, enséñales algo que yo no supe enseñarte a tiempo. El dinero no vale nada si pierdes tu alma para conseguirlo. Se quedó callado un momento, mirando a la cámara como si pudiera verme a través del tiempo. Te amo, hijo. Siempre te amé. Y siento no haber sido el padre que merecías. Pero confío en que vas a ser mejor que yo. Más fuerte, más sabio. Y sé que vas a tomar la decisión correcta. La pantalla se puso negra. Me quedé ahí sentado, llorando en silencio, con el rostro de mi padre todavía grabado en mi mente. No había llorado desde el día que perdí la empresa. No me había permitido llorar. Pero ahora, en ese cuarto frío y desconocido, me quebré. Lloré por mi padre. Lloré por los años perdidos. Lloré por la vida que me robaron. Y lloré por el hombre en el que me había convertido, alguien tan roto que ya ni siquiera sabía quién era. Pero mientras lloraba, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era solo tristeza lo que sentía. Era rabia. Una rabia fría, calculadora, que empezaba a tomar forma en mi pecho. Mi padre me había dicho que no me vengara. Que no dejara que el odio me consumiera. Pero mi padre estaba muerto. Y yo todavía estaba vivo. Limpié mis lágrimas, cerré la computadora y bajé las escaleras. Salvador me esperaba en la sala, fumando otro cigarro. ¿Lo viste?, preguntó. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Me quedé callado un momento, mirando por la ventana hacia las montañas. El sol ya había salido completamente. Era un nuevo día. Y por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito. Voy a recuperar todo lo que me quitaron, dije finalmente. Pero no de la manera que ellos esperan. Salvador asintió lentamente. Tu padre estaría orgulloso. No lo sé, respondí. Pero al menos voy a poder mirarme al espejo de nuevo. Guardé el pendrive en mi bolsillo, tomé la carpeta con los documentos de la fortuna y salí de esa casa. Salvador me acompañó hasta la reja. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme, dijo. Gracias, Salvador. Por todo. No me agradezcas. Solo cumplí una promesa. Me estrechó la mano con fuerza. Cuídate, Joaquín. Y recuerda, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es vivir tan bien que ellos se destruyan solos al ver que no pudieron contigo. Asentí y empecé a caminar por el camino de tierra hacia el pueblo. Tenía $25 millones. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Y tenía un plan. Marco, Marisol y todos los que me traicionaron iban a pagar. Pero no de la forma que esperaban. Regresé a la ciudad 3 días después. No volví al depósito. No volví a ese lugar oscuro y frío donde había tocado fondo. En lugar de eso,
renté un departamento pequeño pero digno en el centro, pagué 6 meses por adelantado en efectivo, y me encerré a estudiar cada documento, cada grabación, cada correo electrónico que Salvador me había dado. Pasé noches enteras frente a la computadora, conectando puntos, entendiendo el alcance de la conspiración. Y mientras más leía, más claro veía el panorama completo. No era solo Marco y Marisol. Era toda una red. Alejandro había construido un imperio de empresas fantasma, cuentas offshore y sobornos que involucraban a políticos, jueces y empresarios. Mi empresa, Constructora Morales, había sido solo una pieza más en su tablero. Y cuando mi padre se negó a seguir siendo parte de eso, Alejandro decidió que era más útil muerto que vivo. Después de asesinarlo, pasó 15 años buscando el dinero escondido. Y cuando murió sin encontrarlo, dejó la misión en manos de Marco y Marisol, destruirme hasta que yo revelara dónde estaba la fortuna. Pero yo nunca supe nada. Y eso los enfureció. Ahora entendía por qué Marco me había quitado la empresa con tanta violencia. Por qué Marisol había llenado a mis hijos de veneno contra mí. No era solo ambición. Era desesperación. Ellos creían que si me dejaban sin nada, sin dignidad, sin futuro, yo eventualmente recordaría algo. Alguna pista que mi padre me hubiera dejado. Algún comentario casual que los llevara al dinero. Pero yo nunca recordé nada porque nunca hubo nada que recordar. Mi padre me mantuvo completamente al margen. Me protegió con el silencio. Y ahora, después de perderlo todo, ese silencio finalmente tenía sentido. Una de las grabaciones que Salvador me dio era especialmente reveladora. Era una conversación entre Alejandro y Marco, grabada por mi padre 2 semanas antes de su muerte. Alejandro había instalado micrófonos en la oficina de su socio, sin saber que mi padre había descubierto los dispositivos y los había usado en su contra. En la grabación, Alejandro le decía a Marco: Joaquín no puede saber quién eres. Si descubre que eres mi hijo, va a sospechar. Tienes que ser el hermano perfecto, el socio leal. Gánate su confianza durante años si es necesario. Y cuando llegue el momento, quítale todo. La empresa, la familia, la dignidad. Destruyelo tan completamente que venga a mí suplicando ayuda. Y entonces lo haré hablar. Él sabe dónde está el dinero de su padre. Tiene que saberlo. Pero Alejandro estaba equivocado. Yo no sabía nada. Y esa ignorancia fue lo único que me mantuvo vivo. Escuché esa grabación una y otra vez. La voz de Alejandro era fría, calculadora, sin un ápice de humanidad. Y la voz de Marco, mi supuesto hermano, era peor. Porque en ella no había conflicto. No había duda. Solo ambición pura y cruda. Voy a disfrutar destruyéndolo, decía Marco en un momento de la conversación. Toda mi vida tuve que fingir que lo admiraba, que lo respetaba. Ahora va a pagar por cada vez que mi verdadero padre me ignoró por culpa de él. Esa frase me hizo entender algo importante. Marco me odiaba. No solo por el dinero. Me odiaba porque yo había tenido el amor de un padre que él nunca tuvo. Porque mientras yo crecía siendo el hijo de Ernesto Morales, él crecía sabiendo que era un secreto. Un error. Un bastardo que su verdadero padre solo usaba como herramienta. Y Marisol era la misma. En los correos electrónicos con Alejandro, quedaba claro que ella tampoco actuaba solo por dinero. Quiero ver cómo se derrumba, escribió en un mensaje. Quiero ver al gran Joaquín Morales rogando en el suelo. Quiero que sepa lo que se siente ser nadie. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué les había hecho yo? Tardé días en encontrar la respuesta. Estaba en un archivo al fondo de la carpeta, marcado como histórico-familiar. Adentro había documentos legales que explicaban algo que yo nunca supe. Cuando mi padre descubrió que mi madre había tenido una aventura con Alejandro y que Marco era su hijo, mi padre tomó una decisión. Le dio a mi madre un ultimátum. O dejaba todo contacto con Alejandro y criaban a Marco como hijo legítimo de ambos, o perdía la custodia de los 2 niños y quedaba en la calle sin un centavo. Mi madre eligió quedarse, pero Alejandro nunca se lo perdonó. Pasó el resto de su vida planeando cómo destruir a mi padre. Y cuando finalmente lo mató, volcó todo su odio en mí. Yo era el símbolo de todo lo que Alejandro había perdido, la mujer que amaba, el hijo que no pudo criar abiertamente, el respeto que nunca tuvo. Y Marisol, como sobrina consentida de Alejandro, había sido criada escuchando historias de cómo la familia Morales les había arruinado la vida. La habían entrenado desde niña para odiarme antes de conocerme, para verme como el enemigo. Y cuando Alejandro le pidió que me sedujera, que se casara conmigo,
que pasara décadas fingiendo amor solo para destruirme en el momento justo, ella aceptó sin dudarlo. Porque para ella, yo no era una persona. Era un objetivo. Entender eso no hizo que doliera menos. Pero me dio claridad. No podía simplemente tomar las pruebas e ir a la policía. No era tan simple. Marco había sobornado jueces. Marisol tenía contactos en el sistema judicial. Y ambos habían construido una narrativa pública tan sólida que yo era el villano y ellos las víctimas. Si yo aparecía de repente con acusaciones, me verían como un hombre desesperado tratando de recuperar lo que justamente había perdido. Necesitaba ser más inteligente, más paciente, más estratégico. Contraté a un abogado. No uno cualquiera. El mejor abogado penalista de la ciudad, un hombre llamado Gustavo Salinas que tenía reputación de nunca perder un caso. Le pagué $100,000 por adelantado y le mostré todo. Cada documento, cada grabación, cada correo electrónico. Gustavo se tomó 2 semanas para revisar todo. Cuando finalmente nos reunimos de nuevo en su oficina, su expresión era seria pero satisfecha. Esto es suficiente para meter a Marco en prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración, dijo. Y a Marisol por complicidad. Pero hay un problema. ¿Cuál? Muchas de estas pruebas fueron obtenidas de manera cuestionable. Las grabaciones de Alejandro, por ejemplo, podrían ser declaradas inadmisibles si un juez determina que se obtuvieron sin consentimiento. Y los correos electrónicos podrían ser cuestionados si Marco argumenta que fueron hackeados. Entonces no sirven. Sirven. Solo que no podemos usarlas directamente. Necesitamos que ellos mismos se incriminen. Necesitamos que cometan un error. ¿Qué tipo de error? Gustavo sonrió. Era una sonrisa fría y calculadora. El tipo de error que comete la gente desesperada. La gente que cree que ya ganó. Tardé un momento en entender lo que sugería. Y cuando lo hice, sentí algo parecido a la esperanza por primera vez en meses. ¿Quieres que los provoque? Exactamente. Vas a reaparecer. Vas a dejarles saber que no estás destruido. Que encontraste algo. Algo grande. Y cuando ellos vengan por ti, cuando intenten callarte o amenazarte, vamos a estar grabando cada palabra, cada movimiento. Y esa vez, las pruebas van a ser completamente legales. Era arriesgado. Muy arriesgado. Si Marco y Marisol sospechaban algo, podrían desaparecer. O peor, podrían intentar matarme como habían matado a mi padre. Pero también era la única manera. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararlo todo?, pregunté. 2 semanas. Necesito conseguir las órdenes judiciales correctas. Instalar los dispositivos de grabación. Preparar testigos. Y sobre todo, necesito asegurarme de que cuando caigan fuerte y no puedan levantarse. Asentí. Hazlo. Durante esas 2 semanas, me preparé. Compré ropa nueva. Me corté el cabello. Me afeité. Empecé a ir al gimnasio. Dejé de parecer el hombre destruido que había sido. Empecé a parecer el hombre que estaba a punto de recuperarlo todo. Y mientras me miraba al espejo cada mañana, practicaba la expresión que iba a mostrarles a Marco y Marisol cuando finalmente los enfrentara. No sería de odio. No sería de dolor. Sería de triunfo. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Ya había ganado. Solo faltaba que ellos se dieran cuenta. El plan era simple. Gustavo había conseguido un contacto en un periódico importante. Le filtró información anónima de que Joaquín Morales, el empresario caído en desgracia, estaba a punto de presentar un caso legal explosivo que involucraría fraude corporativo y conspiración familiar. La noticia se publicó en una columna de Chismes Financieros. Solo 3 párrafos. Suficiente para que Marco y Marisol la vieran. Y la vieron. 2 días después, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Necesitamos hablar. Tú, yo y Marisol. Mañana a las 6 de la tarde. El restaurante Il Corso. Ven solo. Era de Marco. Había mordido el anzuelo. Le respondí con una sola palabra. Ahí estaré. Gustavo ya había preparado todo. Yo llevaría un micrófono oculto. Habría 2 agentes encubiertos en el restaurante. Y todo lo que Marco y Marisol dijeran quedaría grabado. Cuando llegó el día, me vestí con el mejor traje que había comprado, me puse el dispositivo de grabación que Gustavo me había dado y salí hacia el restaurante. Iba a ver a mi hermano y a mi esposa por primera vez en 6 meses. Y esta vez,
Yo tenía el control. El restaurante Il Corso era uno de esos lugares elegantes donde solíamos celebrar los grandes contratos. Pisos de mármol, lámparas de cristal, camareros con guantes blancos. Hacía meses que no pisaba un lugar así. Hacía meses que no me sentía digno de estar en un lugar así. Pero esa noche, cuando crucé la puerta y vi las miradas de algunos comensales reconociéndome, no bajé la cabeza. No me escondí. Caminé directo hacia la mesa del fondo donde Marco y Marisol ya estaban esperando. Ellos me vieron antes de que yo llegara. Vi cómo Marco le susurraba algo a Marisol. Vi cómo ella entrecerraba los ojos, evaluándome de arriba abajo, sorprendida de verme limpio, afeitado, vestido como un hombre que todavía tenía algo de poder. Esperaban encontrar al hombre del depósito, al hombre quebrado, al hombre que rogaba por sobras. Pero ese hombre ya no existía. Joaquín, dijo Marco, levantándose a medias como si fuera un gesto de cortesía. Su sonrisa era forzada, falsa, la misma sonrisa que me había dado durante 30 años. Te ves bien, mejor de lo que esperaba. Gracias, Marco, respondí, sentándome sin estrechar su mano. Miré a Marisol. Ella no sonreía. Solo me miraba con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir amado y que ahora solo me provocaban asco. Marisol. Joaquín, dijo ella con frialdad. No pensé que aceptarías venir. ¿Por qué no habría de venir? Dijiste que necesitábamos hablar. En realidad fui yo quien lo dijo, intervino Marco, recargándose en su silla con esa actitud arrogante que ahora reconocía como la de Alejandro. Leí algo interesante en el periódico. Algo sobre que estás planeando demandarnos. Es cierto. El micrófono estaba grabando cada palabra. Los agentes encubiertos estaban en mesas cercanas. Todo estaba saliendo según el plan. Solo necesitaba hacerlos hablar. Hacerlos confesar. Y si fuera cierto, respondí con calma. ¿Qué harías? Marco se rió. Una risa corta y despectiva. Joaquín, por favor. No seas ridículo. ¿Demandarme con qué? No tienes dinero. No tienes abogados. No tienes nada. Estás acabado. Tal vez no tan acabado como crees. La sonrisa de Marco se desvaneció un poco. Marisol se inclinó hacia adelante, mirándome con desconfianza. ¿Qué significa eso? Significa que encontré algo. Algo que mi padre me dejó. El silencio que siguió fue pesado. Vi cómo Marco y Marisol intercambiaban una mirada rápida. Nerviosa. Ahí estaba. La grieta en su armadura. No sé de qué estás hablando, dijo Marco, pero su voz sonaba menos segura. Claro que lo sabes, respondí, sosteniendo su mirada. Mi padre escondió algo antes de morir. Algo que Alejandro buscó durante años. Algo que ustedes todavía están buscando. Marisol palideció. Marco apretó los puños sobre la mesa. Tu padre no tenía nada. Era un perdedor que murió en la carretera porque manejaba borracho. Mi padre no estaba borracho. Y no fue un accidente. Lo mataron. Y tú lo sabes. Cuidado, Joaquín, dijo Marco en voz baja, inclinándose hacia mí. Estás diciendo cosas muy peligrosas. ¿Peligrosas para quién? ¿Para mí o para ti? Marisol puso una mano sobre el brazo de Marco, como si tratara de calmarlo. Pero cuando habló, su voz era dura como el acero. ¿Qué es lo que quieres, Joaquín? ¿Dinero? ¿Un acuerdo? ¿Qué? Quiero que me digan la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre quién es realmente Marco. La verdad sobre por qué te casaste conmigo. La verdad sobre Alejandro. Marco se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. Algunos comensales voltearon a mirarnos. Él se dio cuenta y se obligó a sentarse de nuevo, respirando pesadamente. No sé qué estupideces te metieron en la cabeza, pero estás delirando. ¿En serio? Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Porque tengo grabaciones que dicen lo contrario. Conversaciones entre Alejandro y tú, Marco. Correos electrónicos entre Marisol y Alejandro. Documentos que prueban que falsificaron mi firma para robar mi empresa. Marisol dejó de respirar. Marco se quedó completamente inmóvil. Por un momento, nadie dijo nada. Y en ese silencio, supe que los había atrapado. Estás mintiendo, dijo finalmente Marisol, pero su voz temblaba. Lo estoy. La miré directo a los ojos.
¿Quieres que reproduzca la grabación donde le dices a Alejandro que disfrutas verme sufrir? ¿O prefieres la grabación donde Marco le dice a su verdadero padre que va a disfrutar destruyéndome? Marco se puso pálido. Apaga ese teléfono. Ahora. ¿Por qué? ¿Te incomoda saber que todo lo que hicieron quedó grabado? ¿Que su plan perfecto tenía testigos que ustedes nunca imaginaron? Escúchame bien, dijo Marco, inclinándose tanto que pude oler su aliento. No sé qué jueguito estás jugando, pero si intentas usar eso contra nosotros, vas a terminar como tu padre. ¿Me entiendes? En el fondo de un barranco. Ahí estaba. La amenaza directa. La confirmación de que sabían sobre el asesinato. El micrófono lo había grabado todo. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Gracias, Marco. Eso era justo lo que necesitaba oír. ¿Qué? Me levanté de la silla, dejando el teléfono sobre la mesa. Disfruten su cena. Va a ser la última que tengan como personas libres. ¿De qué diablos estás hablando?, gritó Marisol, levantándose también. Ahora varios comensales nos miraban abiertamente. Estoy hablando de que cada palabra que dijeron esta noche quedó grabada. Estoy hablando de que hay agentes de la policía en este restaurante esperando mi señal. Y estoy hablando de que en 48 horas van a estar arrestados por fraude, conspiración y complicidad en asesinato. El rostro de Marco se volvió de un rojo intenso. Hijo de perra. Nos tendiste una trampa. Tal como ustedes me tendieron una trampa a mí durante 30 años. Marco se abalanzó sobre mí, pero antes de que pudiera tocarme, dos hombres aparecieron de la nada y lo sujetaron. Eran los agentes encubiertos. Uno de ellos sacó una placa. Marco Ruiz, queda arrestado por amenazas de muerte, conspiración para cometer fraude y extorsión. Tiene derecho a permanecer en silencio. Marisol gritó. Intentó correr, pero una agente mujer la detuvo. Marisol Ruiz, también queda arrestada por complicidad en los mismos cargos. El restaurante entero estaba en silencio, mirando la escena. Yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo les ponían las esposas. Viendo cómo Marco me miraba con un odio tan puro que casi podía sentirlo. Viendo cómo Marisol lloraba, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido atrapada. Esto no termina aquí, me escupió Marco mientras se lo llevaban. ¿Tienes idea de con quién te metiste? Vas a pagar por esto. No, Marco, respondí con calma. Quien va a pagar eres tú. Por cada mentira. Por cada traición. Y sobre todo, por matar a mi padre. Lo último que vi antes de que se lo llevaran fue su expresión de sorpresa. Sorpresa de que yo supiera. Sorpresa de que lo hubiera descubierto. Sorpresa de que el hermano al que había subestimado durante toda su vida finalmente lo había vencido. Cuando se fueron, Gustavo apareció a mi lado. Había estado esperando afuera. Perfecto, dijo. Lo grabamos todo. Las amenazas, la confesión implícita sobre tu padre, todo. Con esto y las pruebas documentales, van a pasar años en prisión. Asentí, pero no sentí la euforia que esperaba sentir. No sentí triunfo. Solo sentí un vacío enorme, porque ganar no me devolvía los años perdidos. No me devolvía la confianza traicionada. No me devolvía a mis hijos. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora viene la parte legal. Juicios, audiencias, todo el proceso. Pero con las pruebas que tenemos, esto es solo una formalidad. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, tal vez un año. Pero van a caer. Te lo garantizo. Salí del restaurante hacia la noche fría. La ciudad brillaba a mi alrededor, indiferente a mi dolor. Caminé durante horas sin rumbo, pensando en todo lo que había pasado. En cómo había llegado hasta aquí. En cuánto había perdido para llegar a este momento. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Papá, soy Adriana. Necesito hablar contigo. Por favor. Se me detuvo el corazón. Mi hija. Después de 6 meses de silencio, mi hija me estaba escribiendo. ¿Habría visto las noticias? ¿Sabría ya lo que había pasado? Le respondí con manos temblorosas. Dime dónde y cuándo. Ahí estaré. Su respuesta llegó inmediatamente. Mañana. La cafetería donde solías llevarme los domingos. A las 10 de la mañana. Guardé el teléfono y miré al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Marco y Marisol iban a pagar por lo que hicieron.
la verdad estaba saliendo a la luz. Y tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de recuperar a mis hijos. Pero antes de eso, necesitaba enfrentar la pregunta que me había estado persiguiendo desde que salí de la casa de Salvador. ¿Qué iba a hacer con los $25 millones que mi padre me había dejado? Esa noche, solo en mi departamento, saqué todos los documentos de la fortuna y los puse sobre la mesa. Escrituras de propiedades, números de cuentas bancarias, certificados de inversión. Todo sumaba exactamente $25 millones. Podía tomar ese dinero y desaparecer. Irme a otro país. Empezar de nuevo. Vivir el resto de mi vida en lujo y paz. O podía hacer algo diferente. Algo que mi padre habría querido. Me quedé despierto toda la noche pensando. Y cuando el sol comenzó a salir, finalmente supe qué hacer. Llegué a la cafetería 20 minutos antes de las 10. Era el mismo lugar donde solía llevar a Adriana cuando era niña, todos los domingos después de misa. Pedíamos chocolate caliente y pan dulce, y ella me contaba sus sueños, sus miedos, todo lo que pasaba en su vida de 11 años. Esos fueron días felices. Días que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. Me senté en la misma mesa de siempre, junto a la ventana, y esperé. Cada minuto se sentía como una hora. Me sudaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todo el café podía escucharlo. ¿Qué me diría? ¿Vendría a gritarme? ¿A reclamarme? ¿O habría visto las noticias sobre el arresto de su madre y querría respuestas? A las 10 en punto, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Adriana. Mi hija. Tenía 28 años ahora, pero para mí siempre sería esa niña de 11 años riendo mientras le limpiaba el chocolate del labio superior. Estaba más delgada de lo que recordaba. Tenía ojeras. Se veía cansada, como si no hubiera dormido en días. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento, pensé que se daría vuelta y se iría. Pero no lo hizo. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó frente a mí sin decir nada. El silencio fue insoportable. Adriana, dije finalmente, con la voz quebrada. Gracias por venir. Ella no respondió de inmediato. Solo me miraba, estudiándome, como si tratara de encontrar algo en mi rostro. Vi las noticias, dijo finalmente. Su voz era fría, distante. Vi cómo arrestaban a mamá. A tío Marco. Dicen que los acusas de fraude, de conspiración, incluso de asesinato. No es que los acuse, respondí con cuidado. Es que tengo pruebas. Pruebas de todo lo que hicieron. Y se supone que debo creerte. Su voz subió de tono. Después de todo lo que nos dijiste mamá sobre ti, después de que desapareciste durante meses sin siquiera intentar contactarnos. Intenté contactarte, cientos de veces. Tú no contestabas mis llamadas, tus mensajes, nada. Porque mamá nos dijo que eras peligroso, que eras violento, que nos habías abandonado. Tu madre mintió, Adriana, mintió sobre todo. Ella negó con la cabeza, y vi lágrimas formándose en sus ojos. No puedo creer esto. No puedo creer que estés tratando de destruir a mamá solo porque ella se divorció de ti. No se divorció de mí. Me traicionó. Ella y Marco estuvieron planeando esto durante años. Décadas. Adriana, tu madre nunca me amó. Fue plantada en mi vida por su tío Alejandro para destruirme. Eso es ridículo. ¿En serio? Saqué mi teléfono y abrí una de las carpetas que Gustavo me había preparado. Eran copias de los correos electrónicos. Lee esto. Son correos entre tu madre y Alejandro de hace 30 años, antes de que nos casáramos. Lee lo que ella escribió. Adriana tomó el teléfono con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras. Vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a confusión, de confusión a horror. Cuando terminó de leer, dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. No, susurró. Esto tiene que ser falso. No es falso. Hay docenas de correos como ese. Hay grabaciones. Hay documentos. Tu madre fue entrenada para seducirme, casarse conmigo y destruirme cuando llegara el momento correcto. Y ese momento llegó hace 6 meses. Adriana se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas caían libremente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque su tío, Alejandro, mató a mi padre hace 15 años. Y pasó décadas buscando una fortuna que mi padre escondió.
Cuando no pude encontrarla, decidió que la mejor manera era infiltrar a alguien en mi vida. Alguien que pudiera controlarme, vigilarme, y eventualmente destruirme si no revelaba dónde estaba el dinero. Pero tú no sabías nada. Exacto. Por eso me quitaron todo. Pensaron que si me dejaban sin nada, yo recordaría algo. Alguna pista. Pero yo nunca supe nada porque mi padre me protegió manteniéndome en la ignorancia. Adriana se quedó en silencio durante mucho tiempo. Podía ver cómo procesaba todo, cómo cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar en su mente. Siempre pensé que era raro, dijo finalmente con voz débil. La forma en que mamá hablaba de ti después de que te fuiste. Era como si te odiara. No como alguien que está dolida por un divorcio. Era odio real, profundo, y yo no entendía de dónde venía. Venía de años de fingir. Tu madre pasó 30 años interpretando un papel, y cuando finalmente pudo quitarse la máscara, todo ese odio acumulado salió. ¿Y tío Marco? Él también. Respiré hondo. Esta parte iba a ser la más difícil. Marco no es mi hermano. No de sangre. Es hijo de Alejandro y de mi madre. Mi padre lo crió como su hijo para protegerme a mí, pero Alejandro eventualmente le contó la verdad a Marco y lo manipuló para que me odiara. Adriana se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, toda mi vida ha sido una mentira. No toda tu vida. Yo te amé. Siempre te amé. Y sigo amándote. Tú e Ildefonso son lo único real que tuve. Lo único que valió la pena. Ella me miró con ojos rojos de llorar. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué dejaste que creyéramos las mentiras de mamá? Porque no tenía pruebas. Porque si les decía algo sin poder demostrarlo, solo habría empeorado las cosas. Necesitaba tiempo para encontrar la verdad. Para encontrar las pruebas. Y ahora las tengo. ¿Y qué va a pasar ahora? Mamá va a ir a prisión. Probablemente. Ella y Marco. Las pruebas son demasiado fuertes. Falsificación de documentos, conspiración, fraude corporativo. Y si puedo probar su conexión con el asesinato de mi padre, los cargos serán mucho peores. Adriana cerró los ojos. No sé qué sentir. Parte de mí todavía quiere creer que mamá es inocente, que todo esto es un error. Pero otra parte de mí sabe que estás diciendo la verdad. He visto cosas. He escuchado conversaciones. Cosas que no tenían sentido hasta ahora. ¿Cómo qué? Como la vez que escuché a mamá hablando por teléfono con tío Marco, diciendo que pronto todo terminaría, que pronto serían libres. Pensé que hablaba del divorcio, pero ahora entiendo que hablaba de destruirte completamente. Extendí mi mano sobre la mesa, y después de dudar un momento, ella tomó la mía. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. Adriana, sé que esto es difícil. Sé que tu mundo se está derrumbando. Pero necesito que entiendas algo, nada de lo que pasó es tu culpa. Ni tuya ni de Ildefonso. Ustedes fueron usados. Manipulados. Igual que yo. ¿Ildefonso sabe algo? No lo sé. Él también vio las noticias. Sí, pero no quiso hablar conmigo. Se encerró en su cuarto. No sé qué está pensando. ¿Crees que aceptaría verme? Adriana dudó. No lo sé, papá. Ildefonso siempre fue más cercano a mamá que yo. Esto va a ser más difícil para él. Lo entiendo, pero necesito que ambos sepan la verdad. Necesito que lean los documentos, que escuchen las grabaciones, que entiendan que todo lo que su madre les dijo sobre mí era mentira. Te creo, dijo Adriana, apretando mi mano. No sé si Ildefonso lo hará tan rápido como yo, pero yo te creo, papá. Esas palabras fueron como un bálsamo sobre una herida abierta. Por primera vez en 6 meses, sentí que algo se reparaba dentro de mí. No todo, no completamente, pero algo. Hay algo más que necesitas saber, dije. Tu abuelo, mi padre, me dejó una herencia. Una fortuna que Alejandro y tu madre estuvieron buscando durante años. 25 millones de dólares. Los ojos de Adriana se abrieron como platos. ¿Qué? Es verdad. Y ya decidí qué voy a hacer con ese dinero. ¿Qué? Voy a crear una fundación en nombre de tu abuelo. Una fundación que ayude a empresarios traicionados por socios, a personas que perdieron todo por conspiraciones familiares. Voy a usar ese dinero para hacer algo bueno.
Algo que honre la memoria de mi padre. Adriana sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, triste, pero real. El abuelo estaría orgulloso. Eso espero. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, tomados de la mano, tratando de procesar todo. Finalmente, Adriana habló de nuevo. ¿Qué va a pasar con la empresa? Con Constructora Morales. El proceso legal va a tomar tiempo. Pero con las pruebas que tengo, la empresa volverá a mi nombre. Los documentos que Marco usó para robarla son falsos. Puedo probarlo. ¿Y luego qué? ¿Vas a volver a dirigirla? No lo sé. Tal vez. O tal vez la venda y use ese dinero para la fundación también. Todavía estoy decidiendo. ¿Y nosotros? Su voz era pequeña, vulnerable. ¿Vamos a poder volver a ser una familia? La miré a los ojos. Mi hija. Mi hermosa hija que había crecido creyendo que su padre era un monstruo. Vamos a intentarlo. No va a ser fácil. Va a tomar tiempo. Pero si tú quieres, yo quiero. Yo quiero, papá. Quiero recuperar el tiempo perdido. Nos levantamos y nos abrazamos. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de años de dolor y malentendidos. Ella lloró en mi hombro. Yo lloré en el suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. Cuando nos separamos, le di una tarjeta con el número de Gustavo. Este es mi abogado. Si necesitas hablar con alguien sobre el caso, o si tu madre o Marco intentan contactarte, llámalo. Él te va a proteger. Ella tomó la tarjeta y la guardó. Gracias, papá. Gracias a ti por venir. Por escucharme. Por creerme. Siempre fuiste mi héroe, dijo con voz quebrada. Incluso cuando mamá trataba de convencerme de lo contrario, algo dentro de mí sabía que estaba equivocada. Los siguientes meses fueron un torbellino de audiencias judiciales, declaraciones y noches sin dormir. Gustavo cumplió su promesa. Las pruebas que teníamos eran tan sólidas que el caso contra Marco y Marisol avanzó rápidamente. Los cargos se multiplicaron cuando los fiscales empezaron a investigar más profundo: lavado de dinero, evasión fiscal, soborno a funcionarios públicos. La red de corrupción que Alejandro había construido y que Marco heredó empezó a desenredarse como un suéter viejo. Marisol intentó negociarlo todo. Su abogado ofreció acuerdos, reducciones de sentencia a cambio de testimonio contra Marco. Pero Gustavo fue implacable. No hay tratos, le dijo al fiscal. Queremos justicia completa. Y la conseguimos. El juicio duró 3 semanas. Yo estuve presente cada día, sentado en la galería, viendo cómo la defensa intentaba desesperadamente desacreditar las pruebas. Pero era imposible. Las grabaciones de Alejandro confesando el asesinato de mi padre. Los correos electrónicos entre Marisol y su tío planeando mi destrucción. Los documentos falsificados con mi firma. Los registros bancarios que mostraban transferencias ilegales. Todo estaba ahí. Innegable. Incuestionable. Marco nunca me miró durante el juicio. Ni una sola vez. Mantenía la vista al frente, con la mandíbula apretada, como si ignorarme fuera su última forma de control. Pero Marisol sí me miró. El último día, antes de que leyeran el veredicto, giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. No había arrepentimiento en su mirada. No había tristeza. Solo un odio frío y puro que me hizo entender que, incluso después de todo, ella nunca me vio como una persona. Solo como un objetivo. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. El juez preguntó por el veredicto. En el caso del Estado contra Marco Ruiz, en el cargo de conspiración para cometer fraude, culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En el cargo de amenazas de muerte, culpable. En el cargo de complicidad en homicidio, culpable. Escuché cada palabra como si viniera de muy lejos. Culpable, culpable, culpable. 30 años de mentiras resumidas en una sola palabra repetida 4 veces. En el caso del Estado contra Marisol Ruiz, en los mismos cargos, culpable en todos los casos. Marco cerró los ojos. Marisol empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de alguien que había perdido después de estar tan cerca de ganar. El juez sentenció a Marco a 18 años de prisión. Marisol recibió 12 años. Ambos también debían pagar restituciones millonarias y todas sus propiedades fueron embargadas. La empresa,
Constructora Morales, fue devuelta legalmente a mi nombre. La casa que me habían quitado volvió a ser mía. Todo lo que me robaron fue devuelto. Pero cuando salí de la corte ese día, no sentí euforia. No sentí triunfo. Solo sentí cansancio. Un cansancio profundo que llegaba hasta los huesos. Adriana me esperaba afuera. Había asistido a algunas de las audiencias, aunque no a todas. Era demasiado doloroso para ella ver a su madre siendo juzgada. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Se acabó, papá. Finalmente se acabó. Sí, susurré. Se acabó. Ildefonso no vino al juicio. Ni un solo día. Adriana me dijo que todavía estaba procesando todo, que necesitaba tiempo. Yo lo entendía. Él había sido el hijo favorito de Marisol, el que más tiempo pasó con ella, el que más creyó sus mentiras. Aceptar que todo era falso iba a tomarle mucho más tiempo que a Adriana. Pero 2 semanas después del veredicto, recibí un mensaje suyo. Papá, ¿podemos hablar? Era breve, sin contexto, pero era algo. Nos encontramos en un parque, el mismo parque donde lo llevaba a jugar fútbol cuando era niño. Llegué temprano y me senté en una banca, viendo a padres jóvenes jugar con sus hijos pequeños, recordando cuando eso era yo. Cuando la vida era simple. Cuando no sabía que todo era una mentira. Ildefonso llegó con las manos en los bolsillos, caminando lentamente. Tenía 25 años, pero en ese momento parecía mucho más joven. Vulnerable. Perdido. Se sentó a mi lado sin mirarme. El silencio se extendió entre nosotros como un muro invisible. Vi el veredicto en las noticias, dijo finalmente. Su voz era áspera, como si hubiera llorado mucho. 18 años para tío Marco. 12 para mamá. Sí. Parte de mí todavía no puede creerlo. Que todo era mentira. Que mamá nunca te amó. Que pasó 30 años fingiendo. Lo sé. Es difícil de aceptar. ¿Por qué lo hizo? Se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué nos tuvo si nunca le importamos? ¿Por qué construyó esta familia falsa si solo quería destruirte? Porque ustedes eran parte del plan. Hijos me ataban más a ella. Me hacían más vulnerable. Y cuando llegara el momento de destruirme, ustedes serían las armas perfectas para herirme. Ildefonso se cubrió la cara con las manos. Dios, papá, fuimos armas. Toda nuestra vida fuimos solo herramientas. No. Puse una mano en su hombro. Ustedes fueron mis hijos. Son mis hijos. Y yo los amé con cada parte de mí. Eso nunca fue falso. Nunca. Pero ella no nos amó. ¿Verdad? Todo lo que nos dijo, todo lo que nos enseñó, era solo parte de su actuación. No quería mentirle. No después de toda una vida de mentiras. No lo sé, hijo. Tal vez en algún momento desarrolló algo parecido al amor por ustedes. O tal vez no. Honestamente, no sé si Marisol es capaz de amar a alguien de verdad. Ildefonso soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Durante años creí que eras tú el malo. Que tú nos abandonaste. Que tú eras violento y egoísta. Y todo ese tiempo era ella. Era ella la mentirosa. La manipuladora. Lo siento, Ildefonso. Siento no haber podido protegerte de esto. No. Negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Tú fuiste la víctima. Nosotros fuimos víctimas. La única culpable es ella. Nos quedamos sentados en silencio, viendo el atardecer. Después de un rato, Ildefonso habló de nuevo. Adriana me dijo que el abuelo te dejó una fortuna. Que vas a crear una fundación con ese dinero. Sí. Ya empezamos los trámites legales. Se va a llamar Fundación Ernesto Morales. Va a ayudar a empresarios traicionados por socios, a personas que perdieron todo por conspiraciones familiares. Quiero que algo bueno salga de todo este dolor. Suena como algo que el abuelo habría amado. Eso espero. ¿Puedo ayudar? Con la fundación, digo. No sé mucho de negocios, pero puedo aprender. Quiero hacer algo que importe, algo real. Lo miré sorprendido. ¿Estás seguro? Necesito hacer algo bueno, papá. Necesito sentir que mi vida no fue solo parte del plan de alguien más. Necesito construir algo propio. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí con algo parecido a la esperanza. Me encantaría que me ayudaras. Nos abrazamos.
Fue un abrazo torpe, incómodo al principio, porque habían pasado meses sin contacto. Pero luego se volvió más fuerte, más real. Y cuando nos separamos, vi algo en los ojos de mi hijo que no había visto en mucho tiempo: confianza. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Volví a mi casa, aunque al principio se sentía extraña y vacía sin los recuerdos felices que pensé que tenía. Contraté un equipo para remodelarla completamente. Pinté las paredes. Cambié los muebles. Borré cada rastro de Marisol. No porque la odiara, sino porque necesitaba empezar de nuevo. Adriana e Ildefonso empezaron a visitarme regularmente. Al principio era incómodo. No sabíamos cómo comportarnos. Habían pasado 30 años fingiendo ser una familia normal, y ahora teníamos que aprender a ser una familia real. Pero poco a poco, semana tras semana, las cosas empezaron a mejorar. Las conversaciones se volvieron más fáciles. Las risas más naturales. Los silencios menos incómodos. La Fundación Ernesto Morales se inauguró oficialmente 6 meses después del veredicto. Compramos un edificio pequeño en el centro de la ciudad. Contratamos abogados, contadores y trabajadores sociales especializados en ayudar a víctimas de fraude corporativo y traición familiar. Ildefonso trabajó conmigo todos los días, aprendiendo rápido, sorprendiéndome con su dedicación. Adriana se unió también, encargándose de la parte de comunicaciones y relaciones públicas. En el primer año, ayudamos a 17 personas a recuperar sus empresas, sus propiedades, sus vidas. Cada caso era diferente, pero todos compartían algo: habían confiado en la persona equivocada. Y esa confianza los había destruido. Al ayudarlos, sentía que también me estaba ayudando a mí mismo, que estaba transformando mi dolor en algo útil. Un día, mientras revisaba papeles en la oficina de la fundación, Ildefonso entró con una expresión seria. «Papá, hay alguien aquí que quiere verte». «¿Quién?» «Dice que es un viejo amigo de la familia. Su nombre es Salvador». Salvador entró a mi oficina caminando despacio, apoyado en su bastón, pero con una sonrisa en el rostro que no le había visto la última vez que nos encontramos. Tenía el mismo suéter de lana, el mismo aire de hombre que había vivido demasiado y visto demasiado. Pero en sus ojos había algo diferente. Paz, tal vez. O algo parecido a la satisfacción. «Joaquín», dijo, extendiendo su mano. «Te ves bien. Mucho mejor que la última vez». Estreché su mano con fuerza. «Salvador, no esperaba verte por aquí». Leí sobre el juicio, sobre el veredicto, y sobre esta fundación que creaste. Miró alrededor de la oficina con aprobación. «Tu padre estaría orgulloso». «Eso espero». Se sentó lentamente en una de las sillas frente a mi escritorio. «Vine porque necesitaba verte con mis propios ojos. Necesitaba saber que había sobrevivido, que no te habían destruido». «Casi lo logran», admití. Hubo momentos en que pensé que no iba a salir de esto, que iba a morir solo y olvidado, tal como Marco me prometió. «Pero no lo hiciste, porque eres hijo de tu padre. Y él era el hombre más fuerte que conocí». No me sentía fuerte cuando vivía en ese depósito. No me sentía fuerte cuando mis hijos me odiaban. La fuerza no es no caer, Joaquín. Es levantarse después de caer. Y tú te levantaste. Encontraste la verdad. Luchaste por justicia. Y ahora estás usando el dolor para ayudar a otros. Eso es verdadera fuerza. Me quedé callado, dejando que sus palabras se asentaran. Salvador tenía razón. Durante meses me había sentido como una víctima, como alguien a quien la vida le había arrebatado todo, pero en algún momento del camino, sin darme cuenta, había dejado de ser una víctima. Me había convertido en un sobreviviente, y luego en algo más, alguien que usaba su supervivencia para ayudar a otros a sobrevivir también. «¿Cómo está todo en San Vicente del Monte?», pregunté, cambiando de tema. «Tranquilo, como siempre, pero más vacío ahora que cumplí mi promesa con tu padre. Durante 15 años, mi único propósito fue esperar a que vinieras. Guardar sus secretos. Proteger su legado. Ahora que lo hice, no estoy seguro de qué hacer con el tiempo que me queda». Una idea empezó a formarse en mi mente. «¿Alguna vez pensaste en volver a la ciudad? ¿En trabajar de nuevo?» «Tengo 82 años, Joaquín. No creo que nadie quiera contratar a un viejo como yo». «Yo sí». Me incliné hacia adelante. «Necesito a alguien con experiencia.
Alguien que entienda lo que significa ser traicionado por un socio. Alguien que pueda aconsejar a las personas que vienen aquí buscando ayuda. No sería trabajo físico, solo tu sabiduría, tu tiempo, tu historia. Salvador me miró sorprendido. Por un momento pensé que diría que no, pero luego sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. ¿Estás seguro? Soy un viejo cascarrabias que fuma demasiado y habla poco. Estoy completamente seguro. Esta fundación existe por ti, por guardar el secreto de mi padre todos estos años. Sería un honor tenerte aquí. Entonces acepto, pero solo si puedo fumar mis cigarros en el balcón. Reí. Por primera vez en mucho tiempo, reí de verdad. Trato hecho. Salvador se quedó con nosotros. Se mudó a un departamento cerca de la fundación y empezó a trabajar 3 días a la semana. Los otros empleados lo adoraron desde el primer día. Tenía esa forma de hablar que hacía que la gente confiara en él, que se sintiera escuchada. Y las personas que venían buscando ayuda se conectaban con él de una manera especial. Porque él había vivido lo mismo. Había perdido todo. Había sobrevivido. Y ahora estaba aquí, ayudando a otros a hacer lo mismo. Pasó 1 año. Luego 2. La fundación creció. Abrimos oficinas en otras ciudades. Ayudamos a cientos de personas a recuperar lo que les habían robado. Algunos casos eran simples. Otros eran complejos y tomaban meses. Pero cada victoria se sentía personal. Cada persona que recuperaba su empresa, su casa, su dignidad, era un recordatorio de por qué estábamos haciendo esto. Adriana se casó durante el 2.º año. Una boda pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Me pidió que la llevara al altar. Lloré como nunca había llorado cuando puse su mano en la mano de su esposo. Lloré por todos los años que casi pierdo con ella. Por todas las mentiras que casi destruyen nuestra relación. Y lloré de gratitud porque, contra todo pronóstico, habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. Ildefonso conoció a alguien también. Una mujer que trabajaba en la fundación, una abogada brillante y compasiva que entendía su historia sin juzgarlo. Los vi enamorarse lentamente, con cuidado, como 2 personas que habían sido heridas y ahora aprendían a confiar de nuevo. Cuando me pidió mi bendición para proponerle matrimonio, sentí que mi corazón se expandía tanto que casi dolía. Marco y Marisol cumplieron sus sentencias en prisiones diferentes. Nunca los visité. Nunca me escribieron. Y yo nunca sentí la necesidad de buscar algún tipo de cierre con ellos. El cierre no vendría de conversaciones con las personas que me traicionaron. Vendría de construir algo nuevo. Algo real. Algo que importara. En el 3.er año, recibí una carta inesperada. Era de Marisol. La reconocí inmediatamente por la letra perfecta, elegante, que alguna vez encontré hermosa y ahora solo me parecía fría. Dudé si abrirla. Gustavo me había aconsejado que no mantuviera contacto con ella. Pero la curiosidad pudo más. La carta era breve. Joaquín, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesitas saber algo. En algún momento, durante todos esos años, dejé de actuar. No sé cuándo pasó. Tal vez después del nacimiento de Adriana. Tal vez antes. Pero hubo momentos, muchos momentos, en que te amé de verdad. No fue todo mentira. Quizás eso no cambia nada para ti. Quizás solo hace que todo sea peor. Pero necesitaba que lo supieras. Marisol. Leí la carta 3 veces. Luego la puse en un cajón de mi escritorio y nunca la volví a sacar. No sabía si era verdad. No sabía si era solo una última manipulación. Y honestamente, ya no importaba. Porque mi vida ya no giraba alrededor de ella. Ya no giraba alrededor del dolor que me causó. Giraba alrededor de las personas que ayudábamos. Alrededor de mis hijos. Alrededor del legado de mi padre. Una tarde, 5 años después de aquel día en el depósito cuando encontré la caja con mi nombre, estaba sentado en mi oficina revisando el informe anual de la fundación. Habíamos ayudado a más de 400 familias. Recuperado más de $50 millones en propiedades y empresas robadas. Creado una red de abogados, contadores y trabajadores sociales especializados en casos de fraude familiar y corporativo. Salvador entró con 2 tazas de café. Pensé que necesitarías esto, dijo, dejando una frente a mí. Gracias. Tomé la taza y bebí. ¿Sabes? A veces todavía no puedo creer que esto sea real.
Que hayamos construido todo esto. Tu padre lo creería. Él siempre supo que eras especial. No me siento especial. Solo me siento vivo. Por primera vez en mucho tiempo, me siento realmente vivo. Salvador sonrió. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Esa noche, manejé hasta la casa que había sido mía, que me habían robado, y que ahora era mía de nuevo. Pero ya no vivía ahí. La había donado a la fundación para usarla como casa de transición para familias que perdieron todo y necesitaban un lugar donde quedarse mientras reconstruían sus vidas. Era más útil así, más significativa. Yo vivía en un departamento simple cerca de la fundación. No necesitaba mucho. No necesitaba lujos. Solo necesitaba propósito. Y eso lo tenía en abundancia. Esa noche, me senté en el balcón de mi departamento, mirando la ciudad iluminada, y pensé en todo lo que había pasado. En mi padre, asesinado por su codicia al elegir al socio equivocado. En Marco, criado en la mentira y convertido en monstruo por esa mentira. En Marisol, entrenada desde niña para odiar a alguien que nunca le hizo nada. En Alejandro, consumido por el resentimiento hasta convertirse en asesino. Y luego pensé en mí, en cómo había estado tan cerca de convertirme en lo mismo, tan cerca de dejar que el odio me consumiera. Tan cerca de usar el poder y el dinero que tenía para destruir en lugar de construir. Pero no lo hice. Y esa simple decisión había cambiado todo. La verdad no me dio paz de inmediato. No borró el dolor. No devolvió los años perdidos. Pero me devolvió algo más importante, me devolvió a mí mismo. Me devolvió la capacidad de mirarme al espejo y reconocer al hombre que veía. Me devolvió el propósito, la dignidad. La capacidad de amar y ser amado sin miedo. Y al final, eso valía más que cualquier fortuna. Más que cualquier venganza. Más que cualquier cosa que Marco o Marisol pudieran haberme quitado. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje en el grupo familiar que teníamos con Adriana e Ildefonso. Los amo. Y estoy orgulloso de ustedes. Las respuestas llegaron casi inmediatamente. También te amamos, papá. Gracias por nunca rendirte con nosotros. Sonreí, guardé el teléfono y miré las estrellas. La fortuna de $50 millones que mi padre escondió había sido importante. Pero no era eso lo que me había salvado. Lo que me salvó fue entender que la verdadera riqueza no está en el dinero. Está en las personas que eliges amar. En el propósito que eliges perseguir. En la decisión de levantarte cada vez que te derriban. Mi padre me dejó una herencia. Pero no era solo dinero. Era una lección. Que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una manera de volver a la luz. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para buscarla. Y yo la encontré.